Y bueno, pues ya me encuentro en el punto donde vamos a realizar la búsqueda de las Crotalus transversus. Es un bicho bastante elusivo, un tanto raro, de por sí es un animal pequeñito y que se meten así en lugares no tan obvios. Pero pues bueno, espero que tengamos mucha suerte aquí bicheando. El lugar es hermosísimo, es una belleza. Entonces, bueno, a ver cómo nos va. En el año 1944, el herpetólogo estadounidense Edward Harrison Taylor publicó la descripción de una diminuta serpiente de cascabel, la cual había sido colectada cerca de 3 cumbres. Esta pequeña víbora al principio generó algo de confusión taxonómica, sin embargo tenía un patrón dorsal que constaba de bandas transversales que no tenía ninguna otra y que se repetían por todo el cuerpo, y por esto fue nombrada Crotalus transversus. La región donde vive este animal es al sur de una de las ciudades más grandes y contaminadas del mundo, la Ciudad de México, el sitio donde yo crecí. Con unos 20 millones de personas moviéndose diariamente en esta megaurbe, contiene una nutrida historia que forma parte de la identidad cultural de todos los mexicanos. Antiguamente era un complejo de lagos ubicados en una cuenca geológica. Fueron sin duda lugares rebosantes de biodiversidad, donde se asentó la gran Tenochtitlan. Y como podemos ver en algunas pinturas de José María Velasco, este ambiente fue cambiando en la historia reciente, al punto de que estos lagos prácticamente han desaparecido. La mayoría de los 45 ríos que alimentan la Ciudad de México se encuentran entubados, extintos o son caños. Para buscar a esta pequeña cascabel, me dirijo hacia la cordillera montañosa que conforma un rico corredor biológico llamado Chichinautzin, un lugar que posee imponentes paisajes que todavía proveen de vida y agua a la Ciudad de México. Las coníferas y los pastizales de montaña dominan el paisaje y forman bosques que llegan a más de 3.700 metros de altitud y se encuentran sobre antiguos volcanes erosionados y derrames de lava que hoy poseen una gran cantidad de especies endémicas. En este lugar era común que cayera nieve en invierno. Sin embargo, con el cambio climático esto es ya cada vez más raro. Pese a los embates climáticos mundiales con los que este sitio tiene que lidiar, la biodiversidad aún es próspera aquí. Y así, algunas serpientes como la Crotalus triceriatus aún abundan, y también hay muchas aves que se pueden ver y se pueden oír cantar en todo momento durante el día. Sin dudas este lugar es espectacular y aún posee algunos tesoros de la herpetofauna mexicana, como es esta salamandra Itzmura belli. Ha comenzado la búsqueda de esta rara cascabel. El hábitat es hermoso, una combinación entre pinos y zacatonales que crecen sobre un terreno rocoso de lo que ahora es un volcán extinto. Este sitio emergió hace unos 4 millones de años entre el Mioceno tardío y el Plioceno, dejando un complejo de aparatos volcánicos, de los cuales el Xitle fue el último en hacer erupción y formó el Pedregal de San Ángel. Es un buen día. Las condiciones climáticas nos favorecen para encontrar esta serpiente. Y así pasan las horas. Hemos buscado por todos lados, poniendo mucha atención. Vemos otras especies bonitas y endémicas, como esta Varicia imbricata. Y lo bueno de este lugar es que las especies no dejan de aparecer, como esta bellísima Pseudoricea altamontana, que es una salamandra que yo nunca había encontrado y que bueno, fue un placer poder observar en la naturaleza.
Otros animales como esta culebra de agua del género Thamnophis, pues bueno, no dejan de ser serpientes, no dejan de ser animales agradables a la vista, pero pasan las horas y aún no vemos rastros de nuestra serpiente de cascabel de bandas cruzadas. Y pues en todos los años de experiencia que tengo buscando reptiles, sé que esto es una cuestión de perseverancia, de paciencia y de también a veces aguantar la frustración de no encontrar el animal que uno busca. Esto es de mucho tiempo y de mucha paciencia y claro que también mucha suerte. Y justo cuando uno ya se empieza a frustrar, empiezan a aparecer buenas señales. Pues vamos por buen camino. Aquí hay una muda de Transversus, así que nos estamos acercando a encontrar nuestro objetivo. Y bueno, pues seguimos y pasan las horas y las horas. El frío continúa, las nubes y la lluvia amenazan con arruinar el día, pero curiosamente esto nos favorece a nosotros para poder encontrar a nuestra serpiente. Y finalmente lo conseguimos. Más, qué belleza de bicho. ¡Wow! En la Ciudad de México. ¡Qué locura! Miren lo que tengo frente a mí. Esta serpiente se llama Crotalus transversus. Es una víbora de cascabel muy pequeña, muy diminuta y elusiva, que es endémica de una región muy limitada que se encuentra pues en lo que se llama Corredor Biológico Chichinautzin. Me encuentro en la Ciudad de México, en un lugar que no voy a decir dónde es, y esta especie también la podemos encontrar justamente en este rincón en donde se juntan Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Vive en zonas altas. Estamos aquí a más de 3000 metros de altitud y bueno, este es el hábitat de esta serpiente, que le gustan zonas rocosas, zonas con pastos, zonas con vegetación de este tipo alpina. Y bueno, es una serpiente de la cual se sabe poquísimo, debido a que se han visto pues pocos ejemplares. Las localidades que se conocen de este animal, pues aún en las mejores, pues sigue siendo un animal un poco raro, un poco difícil de encontrar. Es una de las serpientes de cascabel más pequeñitas. De hecho, este es su tamaño adulto, alcanzan posiblemente unos 40 centímetros de longitud, pero son muy pequeñas. Son serpientes que también tienen un comportamiento algo extraño. Les gustan días así muy fríos, muy nublados, incluso donde hay lluvia, granizo, etc. No son serpientes que se comportan como el resto de otras serpientes de cascabel, que buscan días soleados o lugares más cálidos en las noches. O sea, esta serpiente tiene unos hábitos completamente diferentes a los que se conocen para otras especies. Su alimentación consta de lagartijas principalmente, el género Celopurus, a los cuales espera pacientemente y una vez que los tiene cerca, los atrapa con su boca, los retiene y les inyecta su veneno. Al parecer su veneno paraliza a las lagartijas, pero no las mata. Lo que hace es que nada más las inmoviliza y una vez que ya están inmóviles, la serpiente empieza a devorarlas poco a poco. Esto es un comportamiento un tanto similar al de muchas culebras, y es interesante que esto suceda pues en una serpiente de cascabel, que de por sí observaciones como esta que tenemos aquí, en donde podemos ver la alimentación natural de esta serpiente, pues bueno, es un privilegio poder compartirlas y pues bueno, aprender un poco más de este fenómeno. Si bien no se conoce mucho acerca de esta serpiente, se deduce que su estatus es en peligro de extinción, pues debido principalmente a la limitada que es su distribución geográfica y pues a que este animal realmente no parece ser abundante en ningún sitio. La destrucción de su hábitat parece ser uno de los principales factores de riesgo para la desaparición de esta especie. Esta serpiente se encuentra evolutivamente emparentada a un grupo de otras cascabeles pigmeas, como son llamadas estas serpientes, que se llama Crotalus intermedius. Y tienen una cara bastante curiosa, bastante extraña, una escama rostral muy desarrollada, un hocico así bastante puntiagudo. Son animales sin duda muy interesantes. Esta serpiente tiene al menos 3 morfotipos bien definidos que se pueden encontrar en esta especie, que es la variante completamente gris cenizo, que es característica de regiones con, bueno, en todas hay sitios volcánicos.
Luego la roja, debido a que también hay piedra volcánica basáltica de color rojo. Y por último, una variante gris con una franja rosada o anaranjada que discurre todo a lo largo del cuerpo de la serpiente en la parte dorsal. El patrón sí permanece igual, el patrón consta de bandas que cruzan de un lado a otro el cuerpo, y pues bueno, esta es una característica distintiva de esta serpiente. Esta cascabel vive en estas regiones volcánicas que forma parte de lo que se conoce como la faja volcánica transmexicana, y esto es un sitio clave para la evolución de muchas especies que están asociadas a este sitio, que esta faja volcánica se produce por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, y produce un cinturón que discurre desde algunas islas oceánicas del Pacífico hasta prácticamente los Tuxtlas, haciendo una barrera geográfica muy importante y climática que es clave para entender la biodiversidad y pues la riqueza de especies que se encuentran en México, y sobre todo la cantidad de endemismos que tenemos aquí. Otra característica de esta serpiente es que tiene hábitos muy discretos. Realmente nunca se encuentra expuesta de forma visible, siempre se encuentra medio escondida en la vegetación, en sitios escarpados, en sitios rocosos. Es bastante difícil verla. Sus hábitos son distintos a los de otras cascabeles. También otra cosa curiosísima es que esa serpiente tiene un comportamiento pues defensivo nulo. O sea, básicamente la serpiente no intenta ni atacar, prácticamente no intenta sonar el cascabel más que de vez en cuando. Por lo tanto, pues que yo sepa, al menos que yo conozca, no conozco casos de mordeduras de esta especie, y tampoco se conoce mucho acerca del veneno, sobre todo actuando pues en el ser humano, aunque pues presumiblemente se debe tratar de un veneno no de ninguna manera tan potente como el de otras especies, pero bueno, pues no deja de ser una serpiente venenosa. Es un bipérido, son solenoglifos, y bueno, eso quiere decir que tiene colmillos inyectores de veneno, y toda mordida provocada por un bipérido pues debe de considerarse de importancia médica. Esta serpiente tiene un pariente muy cercano que se encuentra en Michoacán, únicamente en el Cerro Tancítaro, y es la mucho más elusiva Crotalus tancitarensis, que de hecho es básicamente igual, al menos físicamente, a esta especie, con quizás mínimas diferencias, pero es la otra especie que está asociada a esta serpiente, o quizá la más cercana a nivel evolutivo. Entonces, bueno, pues ha llegado el momento de dejarla seguir su camino, y nos ha regalado pues momentos increíbles, y bueno, creo que toca aprender mucho, pero mucho más de esta maravillosa especie, Crotalus transversus. Si bien este pequeño video no tiene una gran calidad de imagen, cuando me lo enviaron me pareció muy interesante y decidí incluirlo en este material. Aquí lo que se ve es el cortejo de unas Crotalus transversus. El macho, que se encuentra arriba, está acariciando y frotándose con la hembra, lo cual va a conducir a que estos animales se apareen si es que la hembra lo acepta. Posteriormente, en los meses de verano, estas serpientes tendrán unas 4 crías que nacerán pues de forma directa de la madre sin poner huevos, y bueno, aquí vemos el tamaño de un neonato junto a un adulto. Para la realización de este video tuvimos que ir a esta localidad durante varias ocasiones, en las cuales encontramos ejemplares adicionales al primero, lo cual nos permitió conocer un poquito mejor las variaciones que existen dentro de esta población y darnos cuenta de que se trata de una serpiente bastante variable, e incluso encontramos un ejemplar muy interesante que estaba lleno todo su cuerpo de deformaciones. Fue sin dudas muy interesante. Conocer a estas pequeñas y magníficas serpientes fue cumplir un sueño que tenía desde niño, y quién pensaría que en un caótico lugar como es la Ciudad de México, aún estaría bien guardado el secreto de algunos sitios bien conservados y ricos en biodiversidad. La sobrevivencia de esta pequeña Crotalus transversus depende de que cuidemos estos bosques y limitemos la invasión del crecimiento urbano. Este lugar alberga a otras importantes especies, como son el endémico conejo zacatuche o teporingo, el lince, muchas especies de aves, al menos otras 3 especies de víboras de cascabel, entre muchas otras especies de flora igualmente importantes. El cinturón de volcanes que cruza México de un lado a otro constituye uno de los máximos laboratorios evolutivos de nuestro territorio.
Somos uno de los 5 países más biodiversos del mundo, pero también somos uno de los que tiene más especies en peligro de extinción. Como mexicanos, tenemos la enorme responsabilidad de cuidar y salvaguardar el enorme tesoro biológico que nuestro país posee. Y ese es el propósito de este material, apoyar a que la gente conozca y se interese más en la biodiversidad de México y que conozcan algunas de las especies más raras que ni siquiera se puedan imaginar y que muchas veces ni en los libros figuran.